Europa yo creo que lleva un ritmo que es muy diferente al resto del mundo. Todo nace de perder y perder mucho. Y cuando digo perder mucho es perderlo todo. Todo de quedarte en la calle prácticamente. Entonces de ahí nace lo que hoy en día es Metallín. ¿Por qué voy a apostar por otro modelo si este es el que controlo y el que me hace feliz? Es que al final, ¿cuántas horas echamos al día, no? ¿Y por qué no salgo de industria? Porque desde que yo estudié bien pequeño, esto era lo único que creo y que sigo creyendo que sé hacer. Pues siempre huimos de decir que tenemos un modelo. Digamos que tenemos una fórmula o un modelo de gestión, eso sí, que lo que viene a decir es ese concepto aunado en una sola estrategia y que hace que Nutri, Entreno y Fisio estén controlados en el día a día del cliente. Que hemos visto que a nivel visual éramos muy bonitos, pero nos faltaban cosas. Y que para la gente de fuera que no está metida en la industria, le costaba ver. Ah, que estás metiendo 50 euros en promoción de redes. Pues sí, hay una marca que está metiendo 3.000 al día. O sea, al día. Claro, el último gimnasio que abrimos, obvio que es el barrio Salamanca de Madrid. Obvio que va a tener una característica y un impacto importante desde el principio. Pero es que en 4 semanas estaba lleno. Yo creo que no hay que perder el foco. O sea, no hay que perder el foco. Nosotros tenemos un calendario de publicaciones, tenemos un calendario de eventos, sacamos muchos eventos físicos para que tengamos mucha fuerza de comunicación. Hay una cosa que no sé si hablo más o menos de ello, pero yo no tengo música en el gimnasio. Nada. Cero. Y te puedo garantizar que a la hora de sacar los parámetros de lo que a la gente le gusta al gimnasio es poder llevarme mis cascos y escuchar mi música. No quiero música. Por el metraje lo considero un híbrido, porque es un gimnasio con maquinaria tradicional lo considero un híbrido, y que lo que le haría boutique es el servicio. Entonces no sé dónde ubicarlo, la verdad. Pues no somos excesivamente de pensar en crecer muchísimo porque no queremos ser esclavos del negocio. Eso es una característica que yo como CEO tengo, que va a frenar seguramente la evolución que pudiese tener Metallín, no lo sé. Así que la constancia, la humildad y el trabajar duro. No hay nada que y más en esta industria, que con trabajo no se consiga. Bueno, Ale, bienvenido. Muchísimas gracias, primero que nada, por darnos este espacio de poder conversar, de poder compartir. Para nosotros hace algunos años que te seguimos y de alguna manera sos referente y tenemos muchas preguntas para hacerte. Sobre todo porque uno busca adquirir herramientas por ahí de quienes nos referenciamos y para seguir también creciendo. Como emprendedor, o sea, te seguimos y te admiramos mucho lo que haces como emprendedor, como speaker. Y realmente para nosotros es un honor poder compartir este espacio juntos. Así que se viene una seguilla de preguntas lindas, algunas tal vez más disruptivas que otras. Ya nos dijiste que estás dispuesto a hablar de todo, así que nos encanta también. Bueno, pues bien hallado. O sea, para mí venir a Buenos Aires es estar en casa. Aquí nace mucho de lo que hago hoy en día, así que, ¿cómo no voy a estar con vosotros? Así que contento y sí, disparar lo que queráis. ¿Qué es lo que te gusta de Argentina? Todo, desde que me recuerda a casa hasta que la gente es como nosotros. Entonces somos todos iguales aquí, nos queremos mucho, los que nos conocemos de hace ya unos cuantos añitos y lo disfrutamos muchísimo. La verdad que siendo un viaje de casi 13 horas de avión, merece la pena. Y con respecto a esto, me pregunto cuáles son las principales, como para poner en contexto, diferencias que notas en la industria con respecto a Europa y acá a Latinoamérica. Bueno, Europa yo creo que lleva un ritmo que es muy diferente al resto del mundo, ya no solo con Latinoamérica. Es bastante diferente porque, bueno, se llevan tendencias que normalmente llegan un poquito antes. Creo que sí que es verdad que están a la vanguardia de lo que luego se va implantando. Pero cuando viajas a los países de Latinoamérica, incluso pisando Norteamérica, encuentras que sí que hay diferencias, pero que todas acaban pareciéndose bastante, ¿no? O sea, que no pues que sea una cosa loquísima de que uno sea muy diferente a otro. Quizá a lo mejor la cultura es un poco más seriota, ¿no? Y hay negocios que todavía no terminan de entrar allí, pero yo creo que acabarán entrando. Como todo, es una cuestión de oferta y demanda, o sea que pronto llegará. Sos dueño de 3 gimnasios que tienen un concepto bastante particular, que enseguida vamos a hablar de eso y nos interesa un montón. Es difícil, no queremos entrar en definir lo que es el éxito, pero entendiendo que tenés 3 unidades, 3 espacios donde ofreces servicios, diríamos que hoy has tenido éxito en lo que es emprender y estar operando este tipo de estructuras. ¿Hubo algún fracaso previo a construir todo este mundillo del gimnasio boutique?
Sí, seguramente lo que más puedo defender es el fracaso. O sea, todo nace de perder y perder mucho. Y cuando digo perder mucho es perderlo todo. ¿Cuánto? Todo. Todo de quedarte en la calle prácticamente. Entonces, de ahí nace lo que hoy en día es MetaGym, que es el concepto del que hablas, que realmente es por una mejor época seguramente que eso influyó, porque nos tocó la pandemia en el caso del negocio que nos llevó a morir. Ujú. Pero también entendí lo de las ubicaciones, que entonces no lo había entendido, ¿no? Yo creo que también entre algunos parámetros nuestros ya más internos, ¿no? Más de persona, de no entender bien lo que queríamos hacer, de no aterrizarlo lo suficiente seguramente, y de que en el primer momento que sale una ubicación decimos que sí, y encima viene una pandemia mundial, pues imaginaos, cóctel Molotov que hizo que lo perdiésemos absolutamente todo, todo. O sea, durante un tiempo yo era inhábil completamente a nivel bancario. Me ha costado 2-3 años salir de eso. Y a nivel con tu familia, con tus amigos y con tu gente, sabes quién se va y sabes quién se queda. Entonces es duro y hace que hoy no es éxito, sino que sabemos lo que queremos hacer y aunque nos equivoquemos, vamos a estar ahí. Y esto de cuando decís lo perdí todo y lo perdiste todo en esta industria, ¿qué fue lo que te siguió? ¿A partir de qué razón decidiste seguir apostando en esta industria más allá de haberlo perdido todo en esta industria? Digo, es muy difícil después de haber quedado en la calle de volver a apostar a... No, es peor aún, chicos, es peor aún porque es el mismo modelo. O sea, no es apostar por O sea, la cambiaste, industria. no te cambiaste de vereda, No cambia seguiste por la nada, misma. no cambia nada, no cambia nada. Cambia a peor, estratégicamente hablando, porque es mucho más caro. O sea, con un coste de membresía bastante más alto. Ujú. Entonces, esos son los errores del principio que hacen que luego digas, ¿por qué voy a apostar por otro modelo si este es el que controlo y el que me hace feliz? Es que al final, ¿cuántas horas echamos al día, no? ¿Y por qué no salgo de industria? Porque desde que yo estudié bien pequeño, esto era lo único que creo y que sigo creyendo que sé hacer. ¿Recordás el momento en el que decidiste, bueno, voy a volver a apostar a este modelo y a Sí, volver claro, a hacerlo? lo recuerdo perfectamente. Y como para contextualizar de qué se trata tu modelo, estaría bueno que nos cuentes un poco cuáles son como los principios del modelo y hacia dónde va orientado. Bueno, pues nosotros hemos intentado elegir un camino en un modelo. Cuando nos hablan de modelos de gimnasio, pues siempre huimos de decir que tenemos un modelo. Digamos que tenemos una fórmula o un modelo de gestión, eso sí, para crear un entendimiento con el cliente en el que todo lo que tenga que ver con su seguridad y su salud entrenando va a estar todo totalmente controlado y monitorizado. De hecho, como primicia total, yo creo que lo hemos hablado ya esta mañana en la previa, lanzamos una marca que va por debajo de MetaGym, que se llama B-Balance, que lo que viene a decir es ese concepto aunado en una sola estrategia y que hace que Nutri, Entreno y Fisio estén controlados en el día a día del cliente. ¿Qué conseguimos? Tener muchos datos. Conseguimos saber dónde está el cliente. Conseguimos mitigar las fugas por no sé lo que estoy haciendo, estoy perdido, no sé por qué vengo, ¿no? Y ya en un concepto así como englobándolo en un middle price o high price, pues yo creo que hay que darle al cliente no solamente sitios bonitos y adecuados, sino una versión que les valga lo suficiente como para seguir. Entonces MetaGym vendría a representar lo que es la estructura en sí. ¿Y cómo me dijiste la marca? B-Balance. B-Balance vendría a ser como todo este producto de servicio. Vendría a ser el día a día, eso es. Eso es. Absolutamente exportable y absolutamente viable para cualquier tipo de gimnasio. Que en realidad es también una apuesta por sacar MetaGym fuera de las paredes de MetaGym, ¿no? En la apuesta que nosotros hacemos del mundo de los gimnasios es qué puedo ofrecer que no sean máquinas y que no sea dentro de las cuatro paredes. O sea, tratamos muy bien los privilegios, que es como lo llamamos para los que nosotros denominamos MetaGymers, que son nuestros clientes, y tienen muchas cosas fuera, ¿no? Tienen acuerdos bastante especiales con negocios que están fuera del propio gimnasio. Me intriga y me llama la atención cómo nace esta propuesta, porque es bastante disruptivo el tema de decir, bueno, tengo una estructura, las paredes, pero creo una nueva marca para establecer procesos o metodologías. ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo es el proceso creativo? Pues es un proceso complicado porque la que lleva estas cosas es mi mujer. Ajá. Entonces se junta la parte de casa y la parte del negocio, ¿no? Ajá. Pero lo que es muy interesante es que sí que hemos visto que a nivel visual éramos muy bonitos, pero nos faltaban cosas.
y que para la gente de fuera que no está metida en la industria le costaba ver. Entonces, para eso tienes que hacer una marca. Y una marca que englobe una serie de parámetros, una serie de circunstancias, que el cliente, según entre a pedir información, sepa lo que se va a encontrar. Y que no haya un concepto bonito, bien hecho, pero difícilmente contable. ¿Crees que es difícil o es un desafío? No sé si difícil, ¿es un desafío comunicar una marca dentro de una marca o cómo gestionan la comunicación? Es un desafío porque a mí incluso me llega a estresar. O sea, es una cosa, el tema del marketing a mí me estresa muchísimo porque, claro, es una cuestión también de inversión, ¿no? Y cuando no eres un fondo de inversión, que es lo que estamos viendo en España, lo mucho o poco que sepáis de la industria, son fondos de inversión multimillonarios, o sea, abriendo 150, 200 gimnasios. ¿Qué pasa? Que cuando lo hablas con los expertos que se dedican a la publicidad, te dicen... que estás metiendo 50 euros en promoción de redes. Pues sí, hay una marca que está metiendo 3.000 al día. O sea, al día. O sea, nosotros conocemos marcas que son unos 100.000 euros de inversión mensuales en publicidad y marketing. Entonces, es algo que no voy a poder competir nunca con ellos y que tengo que trabajar de otra manera, ¿no? También trabajamos mucho el tema offline, ¿no? El parámetro online muy bien controlado para que sea bonito y que... Algo que yo creo que pasa muchas veces es que no confluye o no es igual la web que ve el cliente a la hora de interesarse por un sitio y luego llegar al club y que sea igual, ¿no? Yo creo que se utiliza demasiada imagen de archivo y eso hace también que haya un bloqueo, ¿no? El cliente acaba diciendo, esto no es lo que vi, ¿no? Entonces nosotros trabajamos más esa parte y más la sensibilidad familiar que queremos demostrar con MetaGym, que es más offline que online. Mucha educación al cliente, en realidad. Sí. Es súper curioso que, obviamente, las ubicaciones es algo que cada vez que doy alguna conferencia, pues yo soy muy fan de las ubicaciones, ¿no? Y sobre todo de las esquinas. Es una cosa Eso es lo que hemos escuchado. Que me interesa mucho. Y los muchísimo. ventanales. Sí. Una cosa... ¿Qué pasa? Que, claro, el último gimnasio que abrimos, obvio que es el barrio Salamanca de Madrid. Obvio que va a tener una característica y un impacto importante desde el principio. Pero es que en 4 semanas estaba lleno. Como para poner en contexto, ¿en cuánto está el ticket promedio de una membresía mensual? 80 euros. 80. ¿Y qué tamaño tienen las locaciones que buscas? 650 metros, 750 máximo, de ahí no solemos pasar. Me siento identificado de alguna manera, o sea, desde otro lugar, tal vez recién empezando esta competitividad de las grandes cadenas. Yo soy de una ciudad más chica, de Mendoza, y empiezan a llegar a la ciudad algunas marcas que tienen justamente fondos de inversión y uno tiene que salir a competir, pero no hablando puntualmente con el cliente, considero de que también uno empieza a competir para conseguir locales, porque conseguir locales de 600 metros cuadrados, 700, 800, no es fácil, y cuando vos tenés estas grandes cadenas, se hace también cuesta arriba poder mantenerte competitivo en ese sentido. ¿Cómo has podido gestionar desde un primer lugar ese tipo de competencia, o cómo estás proyectando? Porque entiendo que estás en búsqueda de expansión y de crecimiento. Pues aquí hay dos cosas. El bloque que nosotros necesitamos, es cierto que a mí me ayuda que las cadenas grandes nuestras son de a partir de 1.000 metros. Entonces no les suele cuadrar un local que nosotros queremos. Pero lo que estamos encontrando también es que hay mucha capacidad de alquiler de locales en la ciudad de Madrid, que digamos, vamos a poner Madrid como estandarte de España, ¿no? No deja de ser la capital y el sitio donde todo el mundo quiere aterrizar. Pero sí que es verdad que te toca hacer alianzas estratégicas. Últimamente estamos firmando una alianza estratégica para que, si hay un local que se nos escapa de metros, no decir que no, sino poder tener la posibilidad de segmentarlo e ir con negocios que sean complementarios a nosotros para poder tener una buena ubicación. O sea, pongo un ejemplo, como es tener, digamos, relaciones comerciales con clínicas dentales, clínicas de medicina estética, sitios de Pilates Reformer, por ejemplo, que está tan de moda también ahora, ¿no? Somos complementarios, a nosotros eso no nos hace daño, es más, nos hace bien, y podemos llegar a tener un local muy interesante que no accederíamos porque supera en metraje lo que nosotros necesitamos, y que de esta manera podemos acceder a ello. Os podría decir que el último que abrimos nosotros, el de la zona de Retiro de Madrid, nosotros estábamos pujando con ese local con 2 supermercados internacionales, o sea, con gente con mucho dinero, y con un restaurante que tiene varias estrellas Michelin en Madrid.
y por lo que sea, por el motivo que sea, siendo mi oferta la más baja, que eso es otra cosa que yo me pongo siempre, mi business plan tiene muy claro cuál es el tope de alquiler, de renta mensual. Bueno, pues nos aceptaron a nosotros con la posibilidad de que nosotros dejásemos de pagar porque no llegásemos, no funcionase, cuando tenían la estrategia de tener a una marca gigante, ¿no?, de cualquier otra cosa. O sea que es verdad que peleas con ellos, pero también es verdad que la industria, al menos en lo que estamos viviendo en Madrid, le interesa mucho al propietario del local. Sabe que va a tener un contrato largo, 10, 15 años, van a ser un buen pagador, en fin. O sea que sí, mucha lucha, pero hay que encontrar el hueco. En términos de competitividad, y porque no me quiero ir del tema competencia. Tú tienes ahí que me quieres sacar ahí algo de información. Siempre. Yo siempre me encanta aprender de otros y referencia de otros. Pero, ¿y cómo competís? También, sacando de competir por clientes, pero ¿cómo competís con presupuestos tan altos en publicidad para vos estar vigente y poder comunicar tu propuesta de valor? Yo creo que no hay que perder el foco. O sea, no hay que perder el foco. Nosotros tenemos un calendario de publicaciones, tenemos un calendario de eventos, sacamos muchos eventos físicos para que tengamos mucha fuerza de comunicación. Nosotros es verdad que sí que llamamos a prensa física. Ahora, por ejemplo, vamos a empezar una campaña para salir en 2 revistas bastante relevantes de Madrid. O sea, esas cosas sí las haces. Momentos puntuales de invertir algo más de dinero sí que lo tienes que hacer. Pero también piensa que somos muy de proximidad. Digamos que nosotros no tenemos por qué competir directamente. O sea, es llamativa la imagen, la carátula del sitio es llamativa, va bien vestido el gimnasio. Entonces ya por eso también es un sitio donde vas a entrar por lo menos a interesarte de lo que es. Y llegamos a conseguir más del 60% de nuestros clientes prácticamente son el del primero, el del segundo, el del tercero, el del siguiente portal. Entonces, dándoles el servicio que se tiene que corresponder con la estética, tampoco tienes que competir en exceso. O sea, en el último que hemos abierto os digo que tenemos en la misma manzana 5 gimnasios. Y cadenas de las grandes son las que están hablando con nosotros de qué estáis haciendo. Las grandes, las que sí tienen ese presupuesto. Sí. No lo sé, Denis. O sea, al final es una cuestión también que no tenemos todo el dato de la vida, ¿no? Pero que sí que está impactando. Puede convivir. Sí. ¿Sí que está impactando? Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo me surge una pregunta con respecto a esto de la estructura del espacio? Y algo que habíamos escuchado en uno de tus podcasts era que buscas tener un cliente por metro cuadrado. Y personalización en los servicios porque tenés fisioterapeutas, nutricionista y profesor. ¿Eso tiene un costo operativo muy alto? ¿O cómo afecta en el ticket promedio? ¿Cómo gestionás la estrategia de costos para que sea realmente un negocio rentable? En realidad la estrategia de costes es igual que si tuviésemos Zumba, ciclo indoor y pilates. Es lo Ejemplo de un día a día. Ejemplo de un día a día. En cada gimnasio tenemos 5 trabajadores y medio. O sea, no podemos partir a una persona por la mitad, pero 6 trabajadores por gimnasio. ¿Qué pasa? Que utilizamos mucho la tecnología para sumarle a lo que hace el profesional. O sea, para nosotros lo de la inteligencia artificial lo voy a defender en todo lo que pueda. Porque lo que hace es quitarle el trabajo tedioso, que es el que come horas de la jornada del trabajador. O sea, que únicamente el trabajador, en el caso de un profesor, va y acompaña al cliente en la experiencia de... Te pongo un ejemplo clase. muy claro. Nosotros tenemos una maquinaria que tiene una inteligencia artificial para el entrenamiento. Esa inteligencia artificial, una vez que ha tomado las métricas del cliente, ofrece un entrenamiento en 7 minutos. Todo esto estás haciendo el onboarding del cliente. Ese entrenamiento lo tiene que validar el profesional de que está todo ok, y lo que hace es valorar realmente las habilidades blandas, que son las que a mí me interesan. Yo ya sobreentiendo que una inteligencia artificial entrenada en entrenamiento va a hacer bien un entrenamiento. Y si no, se puede modificar antes de enviar. Pero lo que más impacta en el cliente no va a ser cuántas repeticiones tiene que hacer un ejercicio, sino qué consigue el primer día nada más llegar. O sea, nosotros nuestra intención es que el primer día sea increíble. Que una persona se vaya ya diciendo, esto no me ha pasado nunca. O sea, ¿durante cuánto tiempo? Pues hombre, llegará un día que no sea yo el único en hacerlo, por supuesto. Y a lo mejor hoy no lo soy y no conozco quién más lo hace. No conozco todo el fitness mundial. Pero obviamente es algo que está impactando y que cuando lo llevas a cabo existe y es posible y no se merma el servicio para nada. O sea que más allá de los datos, que es una de las principales causas de fidelización que vos tenés en tus clientes, porque decías que tenés una fidelización de 9 meses. Sí, nosotros la media son 9 meses de estadía en el gimnasio sin darse de baja en ese tramo.
Es buenísimo. ¿Crees que aparte de los datos, tenés como un servicio de excelencia que marca esa diferencia? Sin duda, de verdad. ¿Y tenés alguna formación interna en esta parte actitudinal? Sí, estamos potenciando la parte más psicológica. De hecho, la cuarta pata, por decirlo así, de Metallín en un futuro muy cercano va a ser incorporar el servicio de psicología. Uh-huh. Siempre, contaste que una de las cosas que aprendiste fue la localización y ahora estamos hablando de tecnología y de innovación. ¿Fue una de las cosas que aprendiste o siempre estuviste amigado con esta parte de innovar? Sí, pero no te voy a engañar. O sea, las máquinas al principio asustan, uh-huh, porque no dejan de ser ordenadores que tienes que saber hacia dónde van y si te van a quitar más o menos terreno, pero que entendiéndolos suman muchísimo en el día a día y que cuando ya lo aterrizas, lo trabajas, no es dejarlas que trabajen y te olvidas y ya se ha terminado. Todos los días hay que ir incorporándole cosas porque todos los días aprenden de lo que tú le estás pidiendo que hagan, pero sin duda es un adelanto clarísimo. Y para nosotros o para cualquier otro operador que quiera meterse en esta película, su servicio cambia por completo, hombre. Es brutal. Innovar conlleva un gran desafío que es educar en un lugar, en un espacio o en una modalidad que tal vez no está experimentada y el cliente todavía no está educado. Conlleva ese desafío, educar al cliente. ¿Cuál ha sido tu experiencia en implementar esta novedad en una modalidad de entrenamiento, una modalidad de estructura, de espacio? Pues yo he tenido mucha suerte porque nuestro cliente potencial es un cliente que seguramente no ha entrenado nunca. Uh-huh. Entonces es como un niño, da igual la edad que tenga, al que le puedes ayudar muchísimo y todo lo que tú le dices va a misa. Entonces a él le da igual que sea fulanito que menganito que una IA. O sea, en realidad lo que quiere es que le salgan bien las cosas. No lesionarse, pasárselo bien. Hay una cosa que no sé si hablo más o menos de ello, pero yo no tengo música en el gimnasio. Nada. Cero. Cero, te digo cero. O sea, ni hilo musical, vaya. O sea, no hay nada. Y te puedo garantizar que a la hora de sacar los parámetros de lo que a la gente le gusta del gimnasio es poder llevarme mis cascos y escuchar mi música. No quiero música. Eso es jugado. Eso es jugado. Y eso te iba a preguntar. Tiene una doble versión, ¿eh? No soy ningún tío inteligente, ¿eh? No, pero la versión más principal de esto, chicos, es evitar una mala situación con una licencia municipal. Y de ahí nace la posibilidad de decir, ok, esto de la insonorización en los barrios protegidos de Madrid, o sea, es que no estamos hablando de tengo el gimnasio en una nave industrial y hago lo que quiero. Es un barrio protegido con una fachada del siglo XVIII. O sea, no puedes mover un dedo de lo que ya está hecho. Tienes que adecuarte a todo lo que hay. Como para ponerte a invertir más en mi caso sería una factura solamente de insonorización de unos 200.000 euros. Únicamente para poder tener un hilo musical que no le va a gustar a todo el mundo y que el primer vecino al que le parezca mal te manda a la policía local al día siguiente. De esa posibilidad de tener un marrón a buscar una oportunidad, ¿no? de crisis oportunidad y decir, bueno, ¿y por qué no vamos a ser distintos también en esto? Y de hoy en día estar creando nosotros unos auriculares que llevan una serie de historias, aparte de obviamente escuchar música o podcast o lo que te guste escuchar, con listas a nombre de Metagym y con cosas así, y que incluso generan bienestar a la hora de entrenar. O sea, más tecnología aplicada a la experiencia del cliente. He escuchado en uno de tus podcasts que habías dicho que tu carrera frustrada era la abogacía. Total. ¿Cuántos marrones has tenido los tengo todavía. Con respecto a lo legal que... No, los tengo todavía. Sí, es una locura. O sea, me encantaría, porque me parece que hay una indefensión tremenda en el mundo de los negocios. Entonces, te gastas muchísimo dinero en que te represente alguien, cualquier abogado, y como nadie te certifica que vayas a conseguir nada, estás siempre en el aire. Entonces, si lo consiguiera mantener yo por mi lado, sabría cuántas horas quiero hacer de eso y sé qué demanda se pone o qué demanda no se pone, ¿no? Pero estás en manos de un profesional que tiene que salir todo muy bien y que todo esté genial y ya está. Y tú vas a pagar por adelantado, ¿no? Entonces, por supuesto que me encantaría ser abogado. Además que creo que tengo pinta de liarla en un juicio. Sí. ¿No? Te contrataría. Y esto de los marrones, y me gustaría que
nos contaras un poco de cuáles son los 3 principales errores de los cuales has aprendido en esta industria, tanto desde la experiencia que tenés que arrancaste siendo profe desde ese lugar hasta ahora como director de MetaGym. Lo principal para mí, el tema de no coger el primer local que se te presente. La ubicación para mí es algo fundamental y más en un segmento medio premium necesitas una buena ubicación. Por otro lado, entender muy bien a tu cliente, no por los datos que dan los programas que existen demográficos, sino por estarte unos días viviendo y pisando la calle en la que has encontrado un local. Y en tercer lugar, defendiendo tu modelo y tu propuesta contra viento y marea. Si te lo tienes claro, no tiene por qué pasar nada malo. Varias veces te he escuchado hablar de MetaGym no como un gimnasio boutique. O sea, ¿por qué decís de que en realidad no es un boutique? Siento que de alguna manera transmitís de que es una especie de híbrido. Sí, es que lo considero un híbrido. Por el metraje lo considero un híbrido, porque es un gimnasio con maquinaria tradicional lo considero un híbrido, y que lo que le haría boutique es el servicio. Entonces no sé dónde ubicarlo, la verdad. Porque la nomenclatura de boutique está como demasiado abierta. Claro, ¿cuál es el concepto tradicional de boutique? Entiendo que se está valorando boutique como una actividad concreta y además en metrajes más o menos reducidos y con un coste alto, ¿no? Entonces yo estoy como en la mitad de todo eso. Mi cuota está por debajo de las que suelen ser de coste alto, que en Madrid están 120, 150 los altos, casi 200 alguna marca. Por otro lado son 700 y pico metros, es decir, que se puede considerar un gimnasio normal. Y el servicio es boutique, pero porque lo he incluido en la membresía. O sea, yo cuando me hablan de esto, entonces te lo has inventado. ¿Qué se ha inventado aquí? Sí. Esto ha existido toda la vida. Yo en las empresas en las que he trabajado en mi historia tenían estos servicios, solo que yo veía que al pagarse por fuera, la gente pasaba de ellos. Entonces, jolín, pues mételos dentro y a ver qué pasa, ¿no? O sea, la gente que va a un gimnasio y contrata nutrición por afuera, psicólogo por afuera, kinesiólogo por afuera, pues tal vez gasta más que pagando un gimnasio. En Madrid son unos 300 euros eso al mes. Si hicieran lo que hacen en MetaGym por fuera, pues, encontrar un gimnasio que tenga las características del nuestro, no masificado, buenas máquinas, tecnología para entrenar. Una sesión de cada profesional en Madrid puede estar en 50 euros tranquilamente o más, y en el barrio Salamanca 60 o 70, pues 300. Vos arrancaste este modelo en la última versión, ya con esta visión. ¿Qué podrías, primero, si considerás de que un gimnasio tradicional se puede boutiquizar? ¿Y qué le recomendarías a ese gimnasio o a esa persona que lidera? Al Denis. Ya me quema. Si quisiera empezar a boutiquizar, ¿cuáles son esos pilares o tal vez esos primeros innegociables? Vamos por acá, antes que esto, nada. Si ya tienes el cajón, darle viabilidad al cajón con lo que ya te sirva. No lo toques. O sea, si ya sirve, no lo toques. Si es por sumar, algo que no te haga volverte loco. Yo no quiero actividades dirigidas, no las voy a poner en mi vida. Da igual los tropecientos clientes que me pidan actividades dirigidas. No será MetaGym, será otra marca. A lo mejor hago otra marca de actividades que me he tirado años encima de una bici, pero no lo quiero. ¿Por qué? Porque no me apetece, no me siento bien. O sea, no lo voy a defender. O sea, yo creo que lo primero que tiene que hacer alguien como nosotros es poder defenderlo en cualquier país, en cualquier situación y contra cualquier persona. Y si no, en el día a día no lo tienes tan claro y estás metiendo cosas por parecer guay, que muchas veces lo hacemos así, y soy el primero, también lo hemos hecho, pues al final acabas. El gimnasio que fracasé tenía esto y actividades dirigidas. ¿Por qué fracasó? Iban 3 personas a actividades dirigidas, o sea, no entendía nada. ¿Y por qué fracasó ese gimnasio? Insisto, ubicación, seguro. Interpreté muy mal el cliente. Era una zona rica de Madrid, periferia, pero incluso eran 50 euros. O sea, imaginaos, por 50 euros, entreno, nutri, fisio y actividades dirigidas. ¿Qué más? Pues no. También 700, 800 metros, o sea, tenía bastante parecido y fracasó todo eso. Obviamente, insisto, la pandemia es importante comentarla porque al final nos pilló justo en la subida.
No sabemos si eso subiría o no. El caso es que no subió. No sé. Porque pudiste pasar la pandemia y seguiste. Pasas la pandemia, pero recuerdo abrir un 22 de junio exactamente, y la gente entrenando con las mascarillas, pues aquello era apoteósico. O sea, gente un poco más mayor también, que entrena con mascarilla. No. Entonces, no terminó de chutar y hubo que cerrar con todo. Hay algo que me gusta las veces que te he escuchado, también al ver algunas charlas ahí en YouTube también. Creo que tenés muy claro que para vos tu estructura hay ciertos innegociables. Lo siento cuando lo conversamos ahora. Lo mencionabas para mí es un innegociable. Decías de esto de las actividades grupales, no me importa qué tan en auge están, no van conmigo. Y también hemos escuchado hablar de esta manera respecto hasta incluso en la relación con el cliente, que hay cosas que son innegociables a pesar de que pueda perjudicar, entre comillas, la experiencia de un cliente. ¿No? ¿Te animás a contarnos un poquito cómo es tu visión sobre todo esto? Sobre la experiencia del cliente. Experiencia del cliente y qué cosas para vos son innegociables y que a pesar de... Sí, una son las actividades dirigidas. No creas que no nos lo preguntan, obviamente. Oye, ¿vais a hacer alguna vez yoga? No. O sea, no, en plan, ni un bofetón. No, mira, nosotros no funcionamos así. Es innegociable. Innegociable pensar que congelas el precio de tu membresía y ya está. No soy capaz de entenderlo. O sea, no entiendo cómo es posible que hoy un bistec a la plancha valga $10, el restaurante mañana piense que le han subido el kilo de carne y lo ponga 12 y tú sigas yendo, y que nosotros tengamos que tener los mismos 80 euros todos los años hasta que se muera el gimnasio. No, yo todos los eneros sube la cuota. Lo arreglo a IPC, arreglo a cómo está la economía en España y sin titubear, porque entonces no lo entiendo, o sea, no es un negocio, entonces es un poco esclavo, ¿no?, de lo que haces. Y yo creo que algo que sí que nos representa a nosotros, que hemos empezado diciendo que siempre montando negocios de la industria, también hacemos otras cosas que no son la industria. Entonces no vemos únicamente Metagym como un gimnasio. Es un negocio dentro de lo que hacemos. Por lo tanto, lo tratamos como un negocio dentro de lo que hacemos. Sin miedo a cambiar cosas, sin miedo a ser distintos. ¿Y cómo imaginas esta proyección de este negocio en los próximos años? Bueno, pues no somos excesivamente de pensar en crecer muchísimo porque no queremos ser esclavos del negocio. Eso es una característica que yo como CEO tengo, que va a frenar seguramente la evolución que pudiese tener Metagym, no lo sé. Pero nosotros con 10-12 ubicaciones estamos tranquilos. O sea, es un poco la idea que nos hemos planteado. Como tal, llevamos entre los primeros y el último casi 4 años abierto, y esa es la idea. O sea, llegar a ese número y empezar a trabajar con eso. Hoy los 3 están en Madrid. Sí. ¿Y buscas salir de Madrid? Bueno, nos lo hemos planteado. O sea, hemos tenido la posibilidad de tener ciudades muy estratégicas. Siempre nos iríamos a capitales de provincia, ¿no? A ciudades que son importantes dentro de la zona más norte de España, seguramente, que es lo que creemos que nos pega. Como modelo, como estética, yo creo que nos pega mucho. Y sí, tenemos que sacar fuera porque no hay tantos locales en barrios potentes en Madrid. También es una prueba, ¿eh? Es otro estrés diferente porque conoces mucho la ciudad de Madrid, pero Valladolid, ¿no? Entonces habría que ver cómo influye, cómo impacta, llega, no llega, qué es esto. Bueno. ¿Cuáles son las herramientas? Mencionaste... Creo haber entendido de que al principio la parte contable o financiera no era tu fuerte, ¿puede ser? Sí, claro, sí. Bueno, ¿cuáles son supongo que esta es una que has tenido que desarrollar. ¿Cuáles son las herramientas en las que no estabas amigado y que tuviste que ponerte incómodo y empezar a desarrollarlas para poder ser líder o gestor de un proyecto que va creciendo? Hay una parte que seguramente nazca. En el último clúster que hicimos con Mercado Fitness hablábamos de, oye, ¿y esto de ser líder se nace, se hace? ¿Qué pasa con esto? Sí. ¿No? Y seguramente naces con una parte de gestión propia, ¿no? Gestionas bien esto y lo llevas a cabo y te sale, ¿no? Digamos que nace. Pero el tema de las finanzas es una locura. Yo no entendía nada. O sea, yo había palabras, evita, no sé qué, ¿eso qué es? No, porque esto, el impuesto, no sé qué, viene cada 3 meses. Cosas muy locas que viniendo de... Como decía mi padre, tú ibas a la carrera, hijo, en chándal, ¿no? Y yo le decía, sí. O sea, que tú saltas y corres en la universidad. ¿Eso qué tipo de carrera es esa, no?
Pues tal cual. O sea, llegaba un business plan y yo decía, pero esto, ¿cómo se configura esto? O sea, entonces me tocó formarme mucho en esa parte y luego me acabó gustando mucho, que es, yo creo que raro y de hecho, o sea, es lo que más me mola. Si te digo la verdad, el ponerme con un Excel y pintarlo me gusta. Igual tenés a alguien que se encarga más de esa parte. Sí, obvio. Sí. ¿Y vos cuál es tu fuerte? O sea, ¿qué es lo que más le Yo creo aportás que a...? sí, las relaciones externas a la marca seguramente sea el fuerte que más tengo, ¿no? Y el buscar esa parte que se tiene que hacer con mucha facturación y con mucha inversión de darte a conocer, la hago a través un poco más la marca personal. Entonces, digamos que como estandarte de alguna manera, bueno, darle esa visión 360 a la marca. Me gusta el concepto de marca personal. Hoy está como bastante en auge y se habla de que el CEO de una empresa y el gestor tiene que empezar a estar presente y es parte del crecimiento de la marca, digamos, la marca real, la marca en sí. ¿Siempre estuviste amigado con ese concepto? No. Como os digo, odio las redes sociales. Ajá. Me obligan a usarlas. Se Digo, me olvida por hacer ahí... las fotos y los vídeos que se supone que tengo que hacer en un viaje, se me olvida. Me gusta disfrutarlo, viéndolo y sintiéndolo y tocándolo. Pues eso de coger el móvil en mitad de una visita no lo entiendo todavía. Sí. Me tengo que hacer, es un trabajo que tengo por delante. Y sí, sin duda, yo creo que la marca personal es algo que deberíamos todos trabajar bastante más. Sí. Y sacando la marca personal desde el concepto redes, ¿qué crees qué es lo que representa tu marca personal? O sea, fuera de la red. ¿Cómo soy yo, como Sí. Alejandro? Pues no sé, o sea, un tío humilde de pueblo. Nunca sé si presentarme como madrileño o como extremeño, porque lo de extremeño es pueblo, pueblo, pueblo. Y amigo de mis amigos, muy de familia y de hacer las cosas con tranquilidad. Los negocios los llevo con mucha tranquilidad. O sea, sentando bien, pisando bien y entendiendo que, bueno, que el paso siguiente lo tengo más o menos claro. ¿Cómo? Necesito una charlita que me enseñe. Yo no soy tan tranquilo. Bueno, pero ¿cómo haces para traspasarle eso a tu equipo de trabajo? Tanto a tu equipo como staff, como ¿tenés socios o actualmente? Sí, yo tengo ¿Tus socios son tus amigos o comparten valores? Intento que no. Bien. Intento que no, pero es inevitable. Sí, nos queremos mucho, obviamente, y nos protegemos en todo lo que hacemos, que al final apostamos mucho y las inversiones que hacemos son altas, entonces es importante que seamos muy, muy, muy apegados, ¿no? Para que las cosas salgan más o menos bien y cuando uno tiene el día malo, el otro le sujeta y al revés, ¿no? Que yo creo que esa relación es muy importante. Pero el crecimiento no lo da eso y el día a día no lo da eso, sino la forma de delegar, que seguramente es lo que más me caracteriza, ¿no? Yo tengo a mis primero de a bordo, que es Sergio Escudero, que es el jefe. Ya, yo cuando le escribo le digo, ¿qué pasa, jefe? O sea, es el jefe. Y hay una característica con esto que no sé si la habéis escuchado, que es que fue mi jefe. ¿Fue tu Sí, jefe? lo había escuchado. Entonces es una historia muy bonita que tenemos y que se ha dado la vuelta ahora, pero sigue siendo el jefe. Y entonces eso hace también que yo me libere, que pueda estar fuera. Yo creo que sin perspectiva no eres capaz de entender qué marca tienes. O sea, si estás metido las 15 horas ahí dentro, es difícil que tu marca tenga mucho valor. Es muy complicado. Entonces, si sales, porque puedes delegar esas cosas, no tener que estar pendiente de quién ha cogido las vacaciones hoy, ¿no? Ya lo sabe Sergio, no tengo por qué validar esa parte. No querer estar metido en cada pelo de la instalación es importante. Y entrando en eso y ya cerrando porque no sé si tenemos un ratito más. Estamos medio jugados, pero me gustaría que vos metas una preguntita y yo quiero cerrar con algo que me interesa. Que ¿Picante cuentes. o normal? No, picante no. Me gustaría que Al final no saber una tiro- historia. ha sido- ¿Preguntaste al final cuánto facturaba? ¿Cuánto facturas? ¿Cuánto factura? No, Esto- ¿cuánto esto- factura un gimnasio de boutique o híbrido de 700 metros cuadrados o 900 metros cuadrados? Sí, revelo eso. Vos me dijiste que cualquier cosa, aprovecho. No, a ver, más que cuánto factura, te digo, ¿Porcentaje de rentabilidad? claro, nosotros estamos por encima del 32%. Bueno, Y- un buen número. Buen número. Y entonces entiendes un tipo de fitness distinto. Ten en cuenta que yo he tenido gimnasios low cost, he trabajado en concesiones administrativas con otros márgenes, otras cosas. Esto es lo que tú dices, bueno, por unidad de negocio sé que tengo más o menos esto. Y además se está repitiendo en todas las aperturas. Entonces, si eso se mantiene estable, imaginaos para una inversión más o menos buena, es un buen Es un buen negocio. Es un dato importante porque por ahí el miedo de
de quien busca boutiquizar es tal vez que los costos se coman la facturación. Claro, Denis, pero de ahí es la diferencia de cuántos metros tiene tu cajón. Es que Sí. esa es la película también. Ujú. Porque para el 31% de EBITDA, si tienes que meterle al cliente una membresía de 300 euros o dólares, es que claro, Sí. yo democratizando la membresía, llegas a 700 personas, multiplícalo. Si las cuentas del gimnasio son muy fáciles. Para cerrar, tengo una pregunta. Nosotros somos hace muchos años que venimos compartiendo este evento, estamos previo a Mercado Fitness, y me gustaría que nos cuentes cómo fue que conectaste en este mundillo, que todos nos gusta, que nos encanta conectar, que seguimos aprendiendo, y cómo fue que llegaste a poder conectar, porque ya hace varios años que estás con presencia en el evento. Pues mira, una vez me interesé por lo que se estaba haciendo por un tal Guille Vélez. Ujú. Y bueno, di con él, nos vimos en un evento, vine a visitar, a conocerlo, empezamos a charlar más, tuvimos buena relación desde el principio, conectamos muy rápido y entendí que poder echar un cable y poder estar presente en los eventos que Mercado Fitness organizaba, para mí era bueno como marca personal, por supuesto, y si podía sumar en la causa, por decirlo así, pues podía traer lo que se hace en Europa, lo que se hace en España o aportar ese granito de arena que tenemos los que tenemos este tipo de negocio. Entonces, encantadísimo, me lo paso genial, además, compartir, formar parte, y esta es la industria, yo creo, ¿no? Este es el resumen del fitness, seguramente. Muchísimas gracias, Ale. Primero, gracias, antes de no terminé, porque falta Sí. lo más importante, el cierre personal, que tiene que ver con esto de, nos gustaría que con esta experiencia que vos has pasado de toda la trayectoria de ser profe a poder tener tu propio gimnasio, ¿qué les dirías a esas personas que están en este recorrido y cuál fue tu evolución personal con respecto a esto? ¿Qué consejo les darías a ellos? Bueno, muchas ganas de llegar al punto final que se planteen. La humildad tiene que ser una cosa que no puede fallar nunca. Es decir, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay que estar con la lupa bien puesta y que esto es una carrera de fondo. O sea, esto no es llegar y besar el santo, ¿no? Si desde el 2006 en la industria es ahora cuando ganamos un poco de dinero, por decirlo así, pues ¿cuántos años han pasado, no? No tienen por qué pasar 20 ni 15, pero sí que no es un negocio como para que entrar y ya listo, la semana que viene me pongo $10.000 de sueldo, ¿no? Entonces, sí que la constancia, la humildad y el trabajar duro. No hay nada y más en esta industria, que con trabajo no se consiga. Me encantó, Ale. Gracias. Muchísimas gracias. A vosotros, Gracias. muchísimas gracias.